Buen día, mi nombre es Manuel Felipe Martínez Manrique. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 39,1, ondas del electrón. Un gran avance en la comprensión de la estructura atómica se inicia en 1924, donde el físico francés Louis de Broglie propone: si la naturaleza es simétrica, esa dualidad también debería ser válida para la materia. Los electrones y los protones, que nosotros solemos imaginar como partículas, en algunos casos se pueden comportar como ondas. Por ende, si una partícula actúa como onda, debería tener una longitud de onda y una frecuencia. Broglie plantea que una partícula libre con masa en reposo m y se mueve a una rapidez v no relativista debería tener una longitud de onda relacionada con su cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento es m por v, y donde la longitud de onda de Broglie sería igual a h, la constante de Planck, sobre la cantidad de movimiento. Según Broglie, la frecuencia f también se relaciona con la energía de la partícula E en la misma forma que en un fotón, es decir, energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Estudio de la naturaleza ondulatoria de los electrones. En 1927, en un experimento de Davidson y Hermer, descubrieron la difracción de los electrones por los cuerpos cristalinos, lo que permitió confirmar de forma experimental las teorías de la mecánica ondulatoria postuladas por Broglie. Si se considera que un electrón libremente acelerado desde el reposo en el punto A hasta el punto B, pasado por un aumento de potencia V sub B menos V sub A igual a V sub BA, el trabajo efectuado E sub B de BA sobre el electrón es igual a su energía cinética K, con K igual a cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Por ende, se tiene que el trabajo efectuado es igual a la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa, y la cantidad de movimiento sería igual a la raíz cuadrada de 2 por la masa por el trabajo efectuado. Por lo tanto, la longitud de onda para un electrón estaría dada por h, que es la constante de Planck, sobre la cantidad de movimiento. Los átomos de un plano superficial están ordenados en filas y se puede determinar su distancia d usando técnicas de difracción de rayos X. Estas filas funcionan como rejillas de difracción reflejante, donde d por el seno del ángulo sería igual a la masa por la longitud de onda. M puede tomar alguno de estos valores. Cabe resaltar que el descubrimiento de Davidson y Hermer fue la primera prueba directa que confirma la hipótesis de Broglie. Capítulo 39,2. El átomo nuclear y los espectros atómicos. Líneas espectrales. Una línea espectral es una línea oscura o brillante en un espectro uniforme y continuo. Los materiales calientes emiten luz y diferentes materiales emiten distintos tipos de luz. Como podemos observar en la imagen, tenemos una bombilla con filamento caliente que emite una luz que pasa por un lente, una rendija de difracción que da a una pantalla, donde podemos observar que encontramos un espectro continuo, debido a que incluye luz de todas las longitudes de onda. En el segundo tenemos una lámpara con gas caliente, que también pasa por un lente, una rendija y una rendija de difracción, que también da una pantalla, pero en este caso encontramos espectro de líneas. Solo están presentes ciertas longitudes de ondas discretas. Líneas espectrales de emisión. Estos espectros muestran que la luz emitida por un gas es una mezcla de solo unos pocos colores definidos, o en general de subconjuntos de longitudes de onda muy restringidos. Como podemos observar en la imagen, tenemos diferentes ejemplos de espectrales de emisión de diferentes gases. Cabe resaltar que cada gas emite diferente luz, por ende no se encuentran dos iguales. Líneas espectrales de absorción. Como podemos observar, tenemos dos imágenes. En el primer caso tenemos espectrales de emisión, en el segundo espectrales de absorción, en el cual que si hacemos pasar una luz blanca
por una sustancia, antes de atravesar el prisma, solo pasará aquellas longitudes de onda que no han sido absorbidas por dicha sustancia, y obtenemos el espectro de absorción de dicha sustancia. El espectro de absorción es una materia, muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de su rango de frecuencia. Modelos de Thomson y Rutherford del átomo. En el modelo de Thomson, una partícula alfa se dispersa solo con un pequeño ángulo, y en el modelo de Rutherford, una partícula alfa puede ser dispersa con un ángulo grande por el núcleo compacto, cargado positivamente. Cabe resaltar que el modelo de Thomson era incorrecto y que se necesitaba un nuevo modelo como el de Rutherford. Niveles de energía y modelo atómico de Bohr. En 1913, Niels Bohr estableció que la energía de un átomo solo puede tener ciertos niveles específicos. El espectro de emisión de un elemento nos indica aquellos átomos de ese elemento que emiten fotones con ciertas frecuencias y energías específicas. Durante la emisión de un fotón, la energía interna del átomo cambia en una cantidad igual a la energía del fotón. Por ende, cada átomo debe ser capaz de existir con únicamente ciertos valores específicos de energía interna. En resumen, cada átomo tiene un conjunto de niveles de energía posible. Bohr supuso que los electrones solo se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales se caracterizaba por su nivel energético. Cada órbita puede identificarse entonces mediante un número n, es decir, el número cuántico principal, el cual toma valores enteros de 1 en adelante. En este caso, tendríamos valores hasta de 7 niveles cuánticos, 7 números cuánticos, perdón. De esta manera, Bohr establece que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas de grado determinado. Cuando un átomo se eleva a un nivel de energía alto, según Bohr, un átomo puede tener una transición desde un nivel de energía a otro con mayor energía emitiendo un fotón con una energía igual a la diferencia entre los niveles inicial y final de energía. Sin embargo, un átomo que ha sido excitado no permanece así por mucho tiempo, pues cuando transcurre lo que se conoce como tiempo de vida del nivel, el átomo excitado emite un fotón y efectúa una transición a un nivel energético inferior, ya sea el que estaba o el nivel energético fundamental del que ya hablaremos más adelante. Con base en lo anterior, resulta posible establecer hasta 3 formas diferentes para dar con la energía del fotón emitido. La primera, que previamente explicó mi compañero, donde h es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Esta constante define la cantidad de energía que puede transportar un fotón de acuerdo con la frecuencia de onda en la que viaja y tiene un valor de aproximado de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La segunda da por la razón de la rapidez de la luz en el vacío, equivalente alrededor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre la longitud de onda del fotón. Y la última, como se dijo previamente, equivale a restar la energía final a la energía inicial. Niveles energéticos y fluorescencia. Cuando se dice que un átomo es estable, se referencia a que cada átomo cuenta con un nivel energético mínimo, también llamado nivel fundamental. Los niveles atómicos con mayor energía que el fundamental reciben el nombre de niveles excitados. Un átomo en un nivel de excitado puede efectuar una transición al nivel fundamental emitiendo un fotón, tal como es el caso de que veíamos la imagen en la presentación, del GIF en la presentación. Entonces, una vez pasa, vemos que aparece el fotón, que es esta flecha roja que aparece durante contados instantes. Un átomo pero para el caso del nivel fundamental, un átomo en este nivel no puede perder energía, lo que conlleva a que no sea capaz de emitir un fotón. Los espectros de líneas de absorción tienen líneas oscuras debido a que los átomos solo absorben fotones con longitudes de onda específicas. Cuando un elemento emite radiación de longitud de onda mayor que la que absorbe, se presenta la fluorescencia. Al liberar energía, los átomos o la molécula en cuestión emiten radiación al ser excitados. A su vez, los electrones van a niveles de menor energía liberando fotones. Para el caso del chaleco reflectante, que es el ejemplo perfecto de la fluorescencia, cuando incide energía proveniente de las luces de algún vehículo o señalización, entonces el traje se iluminará, y cuando no, el chaleco simplemente dejará de iluminarse. Ondas de electrones y el modelo de Bohr del hidrógeno. Bohr elaboró su teoría con base en el átomo del hidrógeno, el cual se dice que es el átomo más sencillo al solo poseer un electrón.
Cuantización del momento angular. Al relacionar la frecuencia angular de la luz emitida con la rapidez angular del electrón y los niveles de energía excitados, Bohr encontró que la magnitud del momento angular debe ser un múltiplo entero, justamente el número cuántico principal, el múltiplo entero de h sobre 2 veces pi. Y tras añadir al modelo matemático la ecuación de la magnitud del momento angular de un electrón de masa m en una órbita, se obtiene que el momento angular de órbita está dado por la masa del electrón multiplicada por el radio de la órbita del electrón por la rapidez del electrón, y esto a su vez es equivalente al número cuántico principal por la constante de Planck sobre 2 veces pi. Muy bien, ahora para el radio de la enésima órbita en el modelo de Bohr y la rapidez orbital de la enésima órbita en el modelo de Bohr, primero hay que tener ciertos aspectos en mente. El átomo de hidrógeno está formado por un solo electrón de masa m y carga menos e, en una órbita circular alrededor de un solo protón con carga más e. Cuando una partícula con masa m se mueve con rapidez v sub n en una órbita circular del radio L sub n, su aceleración centrípeta es v sub n al cuadrado sobre L sub n. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se necesita una fuerza neta radial hacia adentro de magnitud F igual a la masa por, por V sub n al cuadrado sobre L sub n para causar esta aceleración. Con esto en mente, se puede obtener que el radio de la enésima órbita en el modelo de Bohr estará dado por el número, por la constante eléctrica, perdón, multiplicada por el número cuántico principal al cuadrado por la constante de Planck también al cuadrado, todo esto sobre pi por la masa sobre la magnitud de la carga del electrón elevada al cuadrado. Bien, para el caso de la rapidez orbital de la enésima órbita en el modelo de Bohr, eh, esta estará dada por 1 sobre la constante eléctrica multiplicado por la magnitud de la carga del electrón al cuadrado sobre 2 veces el número cuántico principal por la constante de Planck. Hola, buen día. Mi nombre es Brandon Ortiz y siguiendo los temas anteriores voy a hablar sobre el láser y los espectros continuos. El láser es una fuente de luz que produce un haz de luz altamente coherente y casi monocromática como resultado de la emisión de muchos átomos en conjunto. Para comprender con detalle cómo funcionan los láseres, hay que entender primero cómo se produce la emisión de luz a nivel de los átomos, o, por tanto, hay que saber lo que es un átomo. Un átomo se puede considerar como un núcleo alrededor del cual se mueven unos electrones con unas energías bien determinadas. Los electrones no pueden poseer cualquier valor de la energía, sino solamente unos valores bien definidos que se identifican como niveles, algo así como los peldaños de una escalera. Ahora bien, un electrón puede pasar de un nivel de energía a otro emitiendo o absorbiendo una unidad de luz, llamada fotón, con una energía igual a la diferencia entre los dos niveles de la transición. Cuando un electrón en un nivel de energía elevado tiende a caer espontáneamente a un nivel de energía inferior con la subsiguiente emisión de luz, eso es lo que se llama emisión espontánea y es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. Por otro lado, un fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior si tiene una energía igual a la diferencia entre los dos niveles. En ese caso se emitiría un segundo fotón idéntico al que ha inducido la transición. Esta es la llamada emisión estimulada. Y el proceso contrario, aquel en el que el fotón se absorbe induciendo la subida de un electrón a un nivel de energía superior, se llama absorción estimulada. El hecho de que la estimulación produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial es precisamente lo que permite amplificar la luz y es también responsable de que la luz generada por emisión estimulada sea coherente, es decir, que las ondas electromagnéticas que forman el haz de luz marchen como al paso. Pero para que sea posible amplificar la luz por emisión estimulada es necesario además que en el medio activo haya un número mayor de electrones en el nivel de energía superior que en el inferior. Eso es lo que se llama inversión de población. Si por el contrario hubiera más electrones en el nivel inferior que en el superior, entonces predominaría la absorción y el medio amortiguaría la energía de la luz en vez de amplificarla. Eh, Hablando de los espectros son los emitidos por sólidos, líquidos o gases densos que se encuentran a temperaturas elevadas y están relacionados con la radiación del cuerpo negro.
El aspecto cualitativo general de estos espectros es el mismo si las sustancias se encuentran a la misma temperatura y solo difieren en su intensidad relativa. La superficie ideal para emitir luz con un espectro continuo es aquella que también absorbe todas las longitudes de onda de la radiación electromagnética. Esta superficie ideal se llama cuerpo negro, porque parece totalmente negra cuando se ilumina, no refleja ninguna luz en absoluto. El espectro continuo de radiación que un cuerpo negro emite se llama radiación de cuerpo negro, y para ello se establecieron tres características. En primer lugar, la intensidad total emitida desde la superficie de un radiador ideal es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, como se ve evidenciado en la ley de Stephani-Boltzmann, la cual se puede apreciar en la presentación. En segundo lugar, la intensidad no se distribuye uniformemente en todas las longitudes de onda. Su distribución se mide y se describe mediante la intensidad por intervalo de la longitud de onda, llamada emitancia espectral, y de ella se realizaron varias pruebas de radiación del cuerpo negro en tres diferentes temperaturas, lo que generó la ley de desplazamiento de Wien, la cual podemos apreciar en la presentación. Y, en tercer lugar, los experimentos muestran que la forma de la función de distribución es la misma para todas las temperaturas. Podemos hacer que la curva de una temperatura se ajuste a una temperatura diferente simplemente cambiando de la escala de la gráfica. Eh, bueno, los principios físicos de la mecánica clásica y la mecánica cuántica conducen a predicciones mutuamente excluyentes sobre los cuerpos negros o sistemas físicos que se les aproximan. Las evidencias de que la ley de Rayleigh-Jeans modelizaba el comportamiento del cuerpo negro utilizando el modelo clásico, haciendo predicciones de la emisión a pequeñas longitudes de onda en abierta contradicción con lo observado, llevaron a que Planck desarrollara un modelo heurístico que fue el germen de la mecánica cuántica. La contradicción entre las predicciones clásicas y los resultados empíricos a bajas longitudes de onda se conoce como catástrofe ultravioleta. ¿Pero qué fue lo que planteó Planck? Bueno, él planteó la ley de Planck, la cual establece las proporciones de energía que emite en un cuerpo a cierta temperatura en distintos colores, distintas longitudes de onda del espectro. La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro con temperatura T viene dada por la ley de Planck, la cual se puede ver en la presentación, donde la intensidad es la cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo y unidad de ángulo sólido emitida en el rango de frecuencia. H es una constante que se conoce como la constante de Planck, C es la velocidad de la luz y K es la constante de Boltzmann. Y la longitud de onda en la que se produce el máximo de emisión viene dada por la ley de Wien, y la potencia total emitida por unidad de área viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann. Por lo tanto, a medida que la temperatura aumenta, el brillo de un cuerpo cambia de rojo al amarillo y el azul. Y mi amigo sigue la presentación. Bueno, buenos días. Yo vengo a exponer el último título del capítulo 39, el cual es el repaso del principio de incertidumbre de Heisenberg. A continuación se presentarán tres temas en específico: el experimento de la doble rendija, junto con el experimento de interferencia, el principio de Heisenberg aplicado a la materia y los límites del modelo de Bohr. Bueno, como ya sabemos, los electrones pueden tomar poseen dos naturalezas, tanto partícula como onda. Esto genera que hayan dos tipos de incertidumbre: incertidumbre de energía-tiempo y la incertidumbre de Heisenberg, que es la que se genera cuando una rendija de luz, un ejemplo, su diámetro comienza a disminuir. A medida que su diámetro comienza a disminuir, se comienza a saber menos de este, y al saberse menos de este diámetro, no se sabe o no se puede calcular la proyección o el lugar donde está ubicada la partícula. Bueno, como ven en la imagen, está que delta de P por delta de X es igual a H sobre 4pi, donde H es 6,68 por 10 a la 37 julios, y pues ahí están los dos principios de incertidumbre. Bueno, como ya les había dicho, a medida que se va disminuyendo pues el tamaño de la rendija, la incertidumbre comienza a aumentar más, de tal modo que a medida que se va acercando a cero el diámetro o el tamaño de la rendija, su incertidumbre tiende a infinito.
y esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. A continuación les mostraré un video explicando el tema aún mejor. El principio de incertidumbre establece que existen pares de magnitudes que no podemos conocer al mismo tiempo. Así como siempre podemos conocer posición y momento de un bloque de hormigón, cuando vamos a la mecánica cuántica la cosa se desmelena. Imagina un haz de luz que atraviesa una rendija. Como sabemos el tamaño de la rendija, podemos conocer con cierta precisión dónde está una partícula cuando pasa por ella. Por otro lado, podemos conocer el momento, por ejemplo, poniendo una pantalla. Si disminuimos el tamaño de la rendija, mejor conoceremos la posición. El problema aparece cuando hacemos la rendija muy pequeña. Como cada vez conocemos mejor la posición, el haz de luz se empieza a abrir cada vez más, haciendo cada vez más difícil conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición perfectamente, es decir, si su incertidumbre es cero, no sabremos nada de su momento, o lo que es lo mismo, su incertidumbre será infinita. Esto es lo que se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero sucede también con la energía y el tiempo. Así, por ejemplo, cuando encendemos un láser, este expulsa fotones de diversas frecuencias muy próximas. Si aumentáramos el tiempo que el láser está funcionando, cada vez los fotones se acercarían más en frecuencia unos a otros. Si el tiempo fuese infinito, todos tendrían la misma energía. Esto se denomina incertidumbre energía-tiempo. La naturaleza es pues distinta a cómo la concebimos. Por eso, a los átomos siempre hay que hacerles las preguntas oportunas para obtener las respuestas acertadas. Síguenos en... Bueno, como sabemos, el principio como ya acabamos de ver, el principio de Heisenberg está aplicado al movimiento de las partículas. Entonces, se supone que como hay movimiento, el movimiento se puede producir en tres direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Estos a su vez tienen que ser los tres mayores a h, que ya les había dicho las unidades, sobre 2. Bueno, a medida que entonces, haciendo un análisis rápido, si digamos, si el delta de P comienza a aumentar, el delta de X comienza a disminuir. Y siempre va a ser así, siempre tienen que cumplir con eso, porque siempre tienen que ser mayores o iguales a h sobre 4pi. Y pues este valor, como pues ya uno puede estimar, es supremamente pequeño. Entonces se obligan a la una a la otra a que sean inversamente proporcionales. Y bueno, a medida, digamos, si el delta P es bajo, no se puede saber bien en qué lugar está, o bueno, no en qué lugar, sino qué velocidad tiene la partícula. Mientras que si el delta P es alto, se puede saber con certeza el movimiento de la partícula. Y si el delta X es alto, pues no se sabe en qué lugar se encuentra la partícula, mientras que si el delta X es bajo, se puede calcular bien la posición. Bueno, en cuanto al tema del modelo de Bohr, como el modelo de Bohr solamente plantea que la partícula se mueve en el eje X y en el eje Y, no estaría cumpliendo con el principio de incertidumbre, ya que tiene que haber movimiento o se tiene que desplazar en los tres ejes, tanto X como Y como Z. Por ende, cuando el delta de Z es 0, el principio de incertidumbre tiende a 0 y esto no estaría cumpliendo con pues, los requisitos que son que que delta de Z por P sea mayor o igual a H sobre 2. Muchas gracias.